Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Otro día más aquí en este canal. Hoy día quería hablarles un poco sobre la segunda parte del segundo capítulo de Santiago, donde habla que la fe sin obras es muerta. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Y bueno, antes de empezar, quería contarles un poco acerca de Santiago. Santiago fue uno de los hermanos del Señor Jesús. Él no creía en el Señor Jesús hasta después de su muerte, pero después de que Jesús murió y resucitó, Santiago se convierte y llega a ser un discípulo de Jesús. Y también él llega a ser obispo de Jerusalén, según la tradición, y muere martirizado un poco antes de la destrucción de Jerusalén. El libro de Santiago es un libro que es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, donde nos habla acerca de la fe, que la fe sin obras es muerta, y también nos habla acerca de la justicia social. Es uno de los libros que tal vez no quisieron incluir en el canon bíblico, pero gracias a Dios y a su Espíritu Santo, el libro fue incluido años después en el canon. Bueno, la primera parte del libro de Santiago empieza así. El capítulo 2 del versículo al 14 y al 28, pero hoy día vamos a leer solamente la primera parte. La primera parte dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué sirve tener fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman, hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo sucede con la fe. La fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Había un samaritano que había sido, le habían robado y estaba tirado en el piso. Pasó un sacerdote, bueno, pasó un levita, y los dos ni siquiera lo miraron, no lo quisieron ver y siguieron de frente. Y según la tradición, el sacerdote, bueno, ustedes saben que el sacerdote tenía la voz de Dios, y el levita era el que cuidaba la casa de Dios. Ambos no hicieron nada. Vino un judío, bueno, perdón, vino un samaritano, los judíos y los samaritanos odiaban, y él ayudó a esta persona que estaba mal, y no solo eso, sino que le pagó su manutención y le curó las heridas y le pagó su manutención. Entonces, ¿quién es? Entonces, esa es una parábola de Jesús que nos habla acerca de que debemos ayudar a nuestro prójimo. Como dice aquí, si nuestro prójimo tiene alguna necesidad y no lo ayudamos, ¿es eso acaso tener fe? O sea, yo tengo mi fe, me la quedo para mí, y si veo a alguien con necesidad, no lo ayudo, me sigo de frente y ni siquiera lo miro. Eso no es tener fe, ¿no es cierto? Sigamos. Por ejemplo, dice, alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y si no, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Bueno, en Romanos, el capítulo 3 en Romanos 3, el capítulo 27 hasta el capítulo 4, hasta el versículo 5, Pablo hace una especie de paralelo que algunos han preguntado o se han puesto a pensar y a cuestionar de que lo que dice Pablo con lo que dice Santiago se contradice, porque en ese capítulo de Romanos, que ustedes lo pueden revisar más adelante, menciona que la fe solamente, o sea, que la fe es justificada sin obras, pero de lo que está hablando Pablo en este capítulo habla que la fe falsa, o sea, la fe intelectual, la fe que acumula conocimiento, la fe que solamente quiere figurar, la fe que solamente quiere sentarse en una banca y no hacer nada, esa es la fe que es muerta, una fe intelectual, una fe falsa. En cambio, Pablo y Santiago toman un versículo de la carta de Gálatas que dice que en Cristo Jesús de nada vale estar circuncidados. Lo que vale es la fe, pero ¿qué fe? Una fe que actúe en amor. O sea, ¿y qué es una fe que actúa en amor? Una fe que actúa en amor es una fe que ve la necesidad de alguien y lo ayuda. Es una fe que va a predicar el evangelio a los lugares donde nadie quiere llegar y predica el evangelio ahí. Esa es una fe en amor, una fe activa, una fe que acciona, una fe que no se queda dormida, una fe que no se duerme en sus laureles. Esa es una fe esa es una fe en amor, una fe activa. Y es lo mismo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe intelectual, como dijimos hace un rato. Esa fe no tiene valor, no tiene nada, ¿no?
Entonces, lo que Pablo dice es que, lo que Pablo dice, según lo que hemos visto, Pablo dice que lo que cuenta para Dios es una clase de fe que por su naturaleza produce amor. Eso lo hemos visto hace un rato. De igual forma, la preocupación de Santiago tiene que ver con una clase de fe falsa, que no produce amor, una fe intelectual, una fe que no da fruto. Mucho conocimiento de nada sirve. La Biblia dice que los demonios incluso temblaban, creían y temblaban. Bueno, los demonios tenían fe podían hasta decirse que tenían fe intelectual, temblaban ante Dios. Es una fe egoísta, que no piensa o sea, que no piensa en las personas, sino solamente piensa en uno mismo. Esa es la fe que debemos evitar. Esa es la fe que debemos evitar, porque decimos que ya somos salvos y no necesitamos ayudar a nadie porque ya somos salvos. Somos ciegos, somos gente que no quiere, o sea, que si no accionamos, eso es lo que debemos evitar, ¿no? Esta es la primera parte de la epístola de Santiago. Bueno, espero que los haya podido explicar bien. Y si tienen alguna pregunta o algo, pueden escribirme al blog. Así que bueno, vamos a en unos más adelante publicaremos el segundo video, pero espero que ese primer video los haya podido ayudar.